Los independentistas han dado hoy el primer paso para imponer en Cataluña la ley de la selva. Hoy han decidido en el Parlamento arrebatar a los ciudadanos las leyes y los derechos. El único que les conceden es la capacidad de levantar un dedo, siempre que sea para apoyar sus delirios secesionistas. Los independentistas, con la presidenta del Parlamento a la cabeza, intentan cargarse a la democracia en Cataluña. Ahora solo queda confiar en la ley y en que los partidos que dicen defender a todos los españoles hagan piña frente a tamaño desafío. Bienvenidos. Hoy no podía ser otra. La imagen del día nos llega desde el Parlamento de Cataluña. Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP abandonaban el hemiciclo antes de que se votara la ley del referéndum. Se han quedado en sus escaños solo los representantes de Junts pel Sí, de la CUP y de Catalunya Sí que es Pot. Los votos de los partidos independentistas han aprobado la ley después de un pleno cargado de tensión, en el que la mesa se ha negado a tramitar las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. El Parlamento ha habilitado una sala para que el gobierno catalán firme el decreto en cuanto el texto haya sido votado. Será el colofón a una jornada que ha puesto de relieve la fractura en la sociedad catalana. Caos absoluto el que se ha vivido en el Parlamento de Cataluña. Carme Forcadell ha ido improvisando durante la sesión, que se ha suspendido en varias ocasiones. Desde las bancadas de la oposición se ha vivido con absoluta indignación. Pero está a punto de cometer el error democrático más grande y más grave de la historia democrática de Cataluña. Y de todo lo que pase, señor Puigdemont, todas las responsabilidades de ese error, usted será el primer responsable. Pretenden iniciar la peor crisis institucional que ha vivido Cataluña desde hace 36 años, desde el golpe de Estado del mes de febrero. Referencias graves hacia Puigdemont, que también lograba tener su hueco en medio del caos. Para mayor desconcierto, se celebraba una sesión de control al gobierno en mitad de la jornada. El presidente de la Generalitat aprovechaba entonces para lanzar un mensaje al gobierno central. Ninguna ley española, ni ninguna ley europea, ni ninguna ley internacional considera ilegal que los ciudadanos decidan su futuro. Además, el Consejo de Garantías, al que algunos parlamentarios habían recurrido para frenar el esperpento, pese a que les ha dado la razón, ha sentenciado que es la mesa la que tiene la última palabra, aunque le reconoce su capacidad de presentar recurso. La respuesta del Estado a este desafío ha sido inmediata. Una vez que la mesa del Parlamento admitía a trámite la ley del referéndum, el presidente del Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que anule los acuerdos para que pueda alcanzar el Parlamento catalán y que depure responsabilidades penales. A mediodía, la vicepresidenta, en una rueda de prensa en la que calificaba de bochornoso y avergonzante lo que se ha vivido hoy en el Parlamento. El presidente del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que presente un incidente de ejecución de sentencia para que el Constitucional declare nulos los pasos dados hacia el referéndum ilegal y además impida fehacientemente que el proceso siga adelante con todas las herramientas que sean necesarias. Y que proceda a deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la mesa que han votado a favor de los acuerdos impugnados. Asegura la vicepresidenta que está bochornada y que la actuación de Forcadell es propia de otras latitudes. Creo que no he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política. Y envía un mensaje de tranquilidad a los catalanes y a los empleados públicos. El Gobierno defenderá sus derechos, dice, de quien quiere atropellarlos. Lo que hemos vivido hoy en Cataluña es una patada a la democracia, una patada a los catalanes, una patada a la decencia política. El Gobierno además presentará recurso de inconstitucionalidad contra la propia ley y contra los decretos que se firmen para poner en marcha el referéndum. La decisión se tomará previsiblemente este jueves en Consejo de Ministros extraordinario. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han hablado esta tarde por teléfono y mañana se reúnen en la Moncloa. El PSOE está al lado del Gobierno frente a este desafío también. Cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Somos una oposición de Estado. Queremos poner los intereses del país por encima de cualquier otro. Así es que queremos decirle al Gobierno que cuenta con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español en la defensa del Estado de Derecho. Hoy lo que hemos visto es justamente el intento de atropello
de imposición de una posición política, prescindiendo de las mínimas formas democráticas. Se están convirtiendo en un parlamento democrático, están convirtiéndolo en la gestoría de un golpe a la democracia, lo están convirtiendo en un instrumento al servicio de una minoría que se ha organizado para dar un golpe a la democracia española. Lo que ha ocurrido este miércoles en el Parlamento catalán también ha encontrado eco en las Cortes Regionales. El presidente de la Junta cierra filas en torno al Gobierno central y añade Juan Vicente Herrera que este asunto nos atañe a todos, por lo que pide al Ejecutivo de Rajoy que aplique la ley ante la contumacia de los independentistas catalanes. Exprese mi respaldo democrático, sin fisuras y sin reservas, al Gobierno de la Nación y a las instituciones fundamentales de esta gran nación constitucional que es España, para que hagan lo que tienen que hacer, que es aplicar la ley a quienes con su contumacia están incluso incurriendo en tipos penales como el propio delito de sedición. El bochorno que se ha vivido hoy en el Parlamento de Cataluña ha ocupado los primeros minutos de nuestro tiempo de informativo y también va a ocupar los primeros minutos de nuestra tertulia y seguro que también ocupa unas cuantas primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad. Les presento antes de nada a los tertulianos, además hoy se estrena uno de ellos, Luis Huerga, que es el jefe de informativos de Radio Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Bien hallados. Bienvenido, menudo día que ha sido a venir. Bueno, bien, buen debut. El lío de Cataluña. Raúl Briongos, el director del Diario de Burgos, ya está acostumbrado a estas lides y a estos marrones que nos llegan desde Cataluña. Sí, por desgracia es uno de los temas que se repiten año tras año y que no tiene pinta de que desaparezcan así por así. Qué cansino, qué cansino. Ernesto, buenas. Buenas, con ese tema abren casi todas las portadas. Pues adelante. Pues mira, empezamos por el Diario de Burgos, que destaca en su primera con una imagen del Parlamento ya abandonado por la oposición, por los escaños de la oposición, con los escaños de la oposición vacíos, patada a la democracia, titula esa imagen del Parlamento de Cataluña. El norte de Castilla, el independentismo vulnera las leyes y conduce Cataluña hacia un abismo. Diario La Razón, Herrera recuerda al Gobierno de España que debe sacarnos del enredo separatista. Diario ABC, Herrera apoya sin fisuras a Rajoy y le pide que aplique la ley ante el independentismo. Diario de León destaca en su primera que la universidad impulsará con un máster el polo farmacéutico de la ciudad. Y Diario Palentino, que la primera fase del nuevo hospital va a costar 36 millones de euros, un 22% menos de lo previsto inicialmente. Y Diario de Soria destaca en su primera que la Consejería de Hacienda avisa a CESEFOR, que es la gestora del aprovechamiento micológico de las setas en los montes de Soria, que el plan Soria no paga deudas. La Consejería explica que su medio millón de euros se debe destinar a proyectos de I+D+I. Y, por último, Diario de Ávila destaca en su primera que Cebreros, la denominación de origen, celebra su fiesta de la vendimia, que es la primera ya con denominación de origen. Gracias, Ernesto. Bueno, dos cosas más en torno a Cataluña. El Gobierno catalán ha firmado esta misma noche el decreto de convocatoria de ese referéndum y además, después de la votación a comparación ante la prensa, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, la líder de la oposición en el Parlamento catalán, para anunciar que va a comenzar negociaciones con la oposición para intentar presentar una moción de censura contra Puigdemont e inmediatamente después convocar elecciones autonómicas. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar sobre lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Cataluña, pero hay quien entiende, en muchos artículos en los que se refleja que quizá el independentismo es hoy un poco más débil por el bochorno que se ha visto, ¿no? Por las formas en las que esto ha acabado aprobándose. Bueno, ha sido un esperpento por eso. Toda la jornada, todo el debate parlamentario. Se han intentado buscar todos los subterfugios posibles para aprobar la ley del referéndum. Al final, claro, el remate final con ellos aplaudiéndose a sí mismos, cantando El segador, pues, al final la imagen que traslada al exterior es esperpéntica. Ahora bien, eso dentro de Cataluña no se percibe así, con lo cual algo que ya tenían perdido, que era la imagen fuera, es decir, la última cumbre europea ya dejó bien claro las grandes potencias, que Cataluña, el proceso de Cataluña no iba con ellos y que se aliaban con Rajoy. Es decir, en Cataluña eso no significa nada.
Con lo cual, a partir de aquí vamos a ver qué se produce. Está claro que no va a haber referéndum. Vamos a ver si va a haber gente votando en urnas y cuánta gente va a votar. Y bueno, pues ahí vamos a ver cómo el Gobierno después actúa contra Luego ello. vamos a eso, lo que creéis que va a pasar el 1 de octubre, si va a ser algo diferente o similar a lo que ocurrió en 9N o va a ser algo incluso más folclórico. Pero Luis, una opinión sobre lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento. Yo creo que, además, en el informativo de esta casa se calificaba ese pleno de esquizofrénico a mediodía, me ha parecido escuchar, y al final es un poco pues la sensación que queda. Bueno, queda la sensación de es una patada a seguir, el daño o la postura ya estaba hecha y al final yo creo que es una cuestión de continuar hacia adelante, le pese a quien le pese. Llegaremos al 1 de octubre y veremos qué fórmula finalmente se utiliza, si va a quedar en otro acto de folclore más, como la celebración de este pleno, pero sí que, bueno, pues un poco la clave está ahí, qué es lo que va a pasar, y al final supongo que, bueno, pues no quedará otro remedio que ir a un adelanto de las elecciones y que se dirima ahí lo que quizá no se va a poder dirimir en un referéndum legal. Ayer te cuestionaba en tu calidad de cronista parlamentario sobre las dietas de las Cortes de Castilla y León. Sí. Hoy te pregunto en tu calidad de cronista parlamentario sobre un pleno en el que resulta que toda la oposición, o buena parte de la oposición, se marcha y sin problemas. Bueno, se han quedado los de Ciudadanos, los de Cataluña sí que es Pot, la marca de Podemos ahí en Cataluña, pero se marcha y tan contentos siguen adelante con una ley tan relevante como esta. Aplaudiéndose a sí mismos. Bueno, pero yo es que creo que hoy lo más grave es que han puesto en práctica un espectáculo tabernario en una sede como el Parlamento, que siempre merece otras formas. Y yo creo que esto al final se vuelve contra los que lo ponen en marcha. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando... Evidentemente se pone en contra quien lo pone en marcha, porque ya hay un elemento para poder actuar por la vía penal, ¿no? O sea, es decir, evidentemente eso, quienes firmen hoy la ley, evidentemente se van a enfrentar no ya a una reprobación, se van a enfrentar a algo muy serio, ¿no? Sí, yo no me refería solo a eso. Yo creo que la ciudadanía que asiste a este tipo de espectáculos los castiga. Es decir, en Cataluña o en Madrid. Tenemos el ejemplo que a pesar del tiempo que transcurrió entre un hecho y otro, sorprendió a muchos, pero yo creo que no podía sorprender a nadie, del espectáculo en Ferraz, en aquella sonada contra Pedro Sánchez. Exacto, sí. Aquel espectáculo que la gente vive, que percibe directamente cómo discurre aquello, y yo creo que al final claro, pero Raúl lo ha dicho. En Cataluña igual eso que percibes tú no se percibe tal cual, y lo vamos a ver el 11S, por ejemplo, el día de la Diada. Claro, habría que ver también, es decir, exactamente cuál es la intención de todo esto. Es decir, el punto de no retorno ya sabemos que ya ha pasado, pero el hecho de continuar con esta situación quizá también tenga un trasfondo, pues bueno, pues de que esa propia sociedad catalana enfoque esta situación como ese no constante rotundo y esa impermisividad que viene del Gobierno de España para tener un caldo de cultivo social que pueda estar más favorable a poder, bueno, secundar estos planes. No, vamos a ver, en Cataluña el argumento que se da es, como no nos dejan hacer el referéndum consensuado que nosotros queríamos, no tenemos otra opción que hacerlo así. Es decir, con lo cual están justificando este golpe a la democracia, este golpe al Estado de Derecho y aprobar leyes que van en contra de la Constitución. Pero es decir, es muy difícil hacerles cambiar de opinión a los que llevan tantos años pensando lo mismo. De todas formas, Raúl, el único diagnóstico que tenemos ahora en estos momentos, que son las encuestas, parece que revelan un descenso del apoyo a los partidos independentistas, que algunos de los que votaron por esa fórmula de Junts pel Sí pensaban que tenían más ánimo de negociar y que al final se han sumado... Bueno, yo eso no me lo creo. Si has estado 6 años... Las encuestas llevamos unas cuantas elecciones en las que las encuestas hay que ponerlas totalmente muy, cierto. muy, y si muy llevas tantos años como se lleva en Cataluña y más los últimos 6, inyectando como se ha inyectado el odio hacia España y la independencia en vena, pues yo
permíteme que no me lo crea ni muchísimo menos. Lo que sí está claro, yo comparto además la reflexión que hacía hoy mismo el presidente de la Junta de Castilla y León. Este es el momento, y ya quizá desde hacía muchos meses, el momento de no tener ninguna posición ambigua. Es decir, es el momento de la rotundidad y es el momento de tener, digamos, de alguna forma... ¿Y eso se va a conseguir? Porque mañana sí que hay una reunión entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. La postura, sobre todo, que ha mantenido el Gobierno de España durante meses, incluso años con esta cuestión, ha sido la de no hacer nada. El no hacer nada nos ha llevado quizá a todo esto, un planteamiento rotundo en el momento en el que, como digo, yo creo que ya estamos en el punto de no retorno. Ha habido un presidente, el anterior, Artur Mas, que junto con su equipo, que están incluso inhabilitados por llevar a cabo esta cuestión. Ha habido después un equipo de gobierno nuevo con Puigdemont a la cabeza con el mismo planteamiento. El tiempo va pasando y el 1 de octubre se acerca. ¿Estamos pagando la inacción, por así decirlo, del gobierno cuando se convocó el 9N? Pero, ¿cuál es la acción? Es decir, le he escuchado al presidente Herrera pidiendo que se aplique la ley. Que se aplique la ley. Pero aplicar la ley significa el artículo 155 o significa buscar otras fórmulas. Claro. Entiendo que sería todo más sencillo realmente si, como han dicho hoy los letrados de la propia Cámara catalana, lo que estaba sucediendo allí es ilegal. Es porque hay una ley y porque debería haber algún tipo de acción que se corresponda con esa actuación. Sí, lo que han dicho los letrados de la Cámara, lo que han dicho es que va contra la Constitución, cosa que es evidente. Claro, ¿no? Sí que es verdad que el matiz está en que va contra la Constitución, advertimos que va contra la Constitución, al inicio del Pleno, el Pleno ya ha acabado y la votación se ha producido. ¿Cómo aplicar la ley contra alguien que está dispuesto a soltársela todos los días? Evidentemente, lo que dice Raúl, una vez que hay ya una firma de por medio, unas rúbricas, convocando ese referéndum, pues ya la ley puede actuar más de lleno contra esos responsables de la firma. Bueno. Y sobre todo, Juanma, con la sanción económica de los gastos, es decir, que se aplique por fin a Artur Mas y a los que organizaron la anterior... Han puesto una hucha, creo. ¿Eh? Han puesto una hucha. Bueno, pues que pongan la hucha, pero que paguen la multa. No han faltado las referencias a Cataluña en la entrevista que le ha concedido el presidente regional del Partido Popular a nuestro jefe de informativos, Eduardo Bordaliza. En la entrevista ha presumido de unidad en su partido. Sobre las autonómicas de 2019, ve lógico que el presidente del PP sea el candidato, es decir, que sea él. Y eso sí, espera que Juan Vicente Herrera agote la legislatura. 5 meses después de llegar a la presidencia regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco presume de unidad en el partido. No hay ni grupos, ni bandos, ni corrientes. Lo que hay es un partido que es el Partido Popular de Castilla y León. Con el presidente de la Junta asegura... Hay una coordinación perfecta. Convencido además de que Juan Vicente Herrera acabará su mandato. ¿A usted le gustaría también que estuviese hasta el final del mandato? Por supuesto. De lo que aún no habla es de si él será candidato a la presidencia de la Junta. Eso, defiende, lo decidirá la dirección nacional del PP. Parece razonable también que, hombre, el presidente del Partido Popular de Castilla y León tiene un cuerpo de ventaja sobre otras personas. En clave de política regional, al PSOE le pide un esfuerzo para acordar la nueva ley de ordenación del territorio. Que al menos se sienten y que dialoguen con la Junta de Castilla y León. Respecto a la sequía, no ve posibles ayudas directas a todos los agricultores y cree que si la Junta gestionará la cuenca del Duero. Para evitar esas tensiones que se han producido en otras circunstancias. Desde luego, si fuera una administración más cercana, probablemente eso sería posible conseguirlo. En cuanto a lo que está pasando en Cataluña, el Gobierno de España está actuando con firmeza y con proporcionalidad. Una actuación que respalda el PP de Castilla y León. Bueno, ¿qué creéis? ¿Se avecina un curso entretenido también en la política regional? Hombre, yo creo que Ernesto, que ha estado en el debate hoy, nos podrá ilustrar un poco más, pero es evidente que yo creo que la oposición al completo va a hacer de esa bicefalia, de esa circunstancia no inédita, porque hace unos años también se produjo, pero no en las mismas circunstancias, de que el presidente de la Junta y el presidente del PP sean distintas personas. Herrera ya dijo ayer a Pablo Fernández que va a empezar a utilizar la brocha gorda, que ha dejado el pincel filo, o sea que eso parece que va a ser la tónica durante los próximos meses. Bueno, a ver si nos divertimos también un poco los periodistas, que también estamos necesitados. ¿Qué ganas tienes de jaleo?
Luis. No, sí, son entretenidos, además esos enzarzamientos, ¿no?, que tiene el presidente de la Junta con el portavoz de Podemos. Sí que es verdad que ya no solo el curso político, que sí, que tiene alicientes de sobra, yo creo que la legislatura completa desde el propio inicio, estos 4 años, se presentaban, bueno, pues con determinados alicientes que le iban a hacer, bueno, pues curiosa o entretenida. El primero de ellos, pues bueno, pues el resultado de las elecciones y la ampliación de los colores políticos dentro del Parlamento, ahora, bueno, pues en esta nueva situación de bicefalia y sobre todo también, pues, no, pues por todas esas cosas importantes que quedan por delante y que son necesarias, es necesario que se deberían abordar. Me refiero a la reforma del Estatuto de Autonomía, la puesta en marcha de la ordenación del territorio, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, alicientes hay de sobras para que este curso político, y más con este tipo de cuestiones que también se cuelan a veces, pues para que nosotros por lo menos podamos estar entretenidos un añito. También en esa entrevista ha hablado de Garoña, el presidente regional del Partido Popular. Ya saben que este verano han pasado muchas cosas y entre otras esa confirmación de que la central nuclear de Garoña cerrará. Un cierre que llega sin un plan alternativo para la comarca burgalesa donde está instalada la planta. Hoy las Cortes han aprobado reclamar ese plan al Gobierno. También ha salido adelante, pero solo con el sí del PP, la propuesta de crear un tributo medioambiental a Nuclenor que se destine a la dinamización de la zona. Enfrentados este tiempo sobre el futuro de Garoña. ¿Dónde está el señor Rajoy a la puerta de Garoña diciéndoles a todos los trabajadores y trabajadoras que si le votaban, Garoña no cerraría? Ustedes han herido de muerte a la central de Santa María de Garoña. No pueden venir ahora de salvadores de la zona, señor Tudanca. El PP ha desempolvado el plan Chávez de 2009 para mermar la credibilidad del PSOE. ¿Quién es hoy el mago de 3 al cuarto que le decía usted ayer a nuestro presidente? Olvidaron que el PNV les pidió, para aprobarle los presupuestos en Madrid, cerrar Garoña. La más que rotunda bronca ante los vecinos de la zona ha obligado a debatir por separado 2 propuestas casi idénticas de PP y PSOE para pedir al Gobierno de España un plan que compense y dinamice esta comarca, al que Podemos ha añadido la conversión en autovía de la CL 629 y el desarrollo de la terminal logística intermodal de Ircio. Más dudas ha despertado la propuesta del PP de cobrar un impuesto a Nuclenor por los residuos. Ni siquiera ustedes están seguros de lo que piden. Esto es ni más ni menos que una doble imposición de algo que ya se ha previsto, señor Ibáñez. Que no debemos ser los ciudadanos quienes paguemos el proceso y quienes paguemos la creación de empleo. Impuesto cuya recaudación se invertirá únicamente en esta zona. Pues se cierra Garoña, Raúl, y no tenemos plan. Bueno, el de Manuel Chávez, que le hemos visto bastante rejuvenecido. Bueno, era algo previsible. Es decir, sí, ¿no? Garoña se ha decidido cerrar definitivamente ahora, pero lleva ya tiempo sin producir electricidad. Era un final que más o menos previsto, ¿no? En el que, por cierto, la empresa propietaria le ha hecho un roto al Gobierno muy importante, porque es decir, la empresa propietaria fue quien pidió al Gobierno, fue quien pidió al PP apoyo cuando el Partido Socialista decidió acotar el tiempo de funcionamiento de la central. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, que no haya un plan es evidente, que la comarca tiene muy difícil la reconversión después de una industria que ha dado trabajo a buena parte de la población, y que, bueno, cuando se planteó por primera vez el cierre, cuando Zapatero determinó el cierre de la central, tampoco había un plan alternativo, más allá de ocurrencias como instalar un parador y 4 cositas más. Lo que yo no veo de recibo es precisamente eso. Al final estaba previsto, aunque se hubiera prolongado el periodo de actividad de la central, llegaría un momento en el que se detuviera esa actividad, y lo que a mí no me deja de sorprender es que volvamos otra vez en esta comunidad a caer en el mismo error en el que se ha caído en otras zonas, por ejemplo la montaña oriental leonesa, algunas zonas de la provincia de Palencia con la desaparición de la minería hace años, con el problema que tienen muchas comarcas en este mismo momento, la Ciana, el Bierzo, la montaña occidental en la provincia de León, que
que se encuentran con el mismo problema que esta comunidad ya ha tenido, además en un momento en el que, bueno, parece como que hay una especial sensibilidad con cuestiones relacionadas con la despoblación, con cómo dinamizar la economía de los entornos rurales, etcétera, etcétera, que este tipo de situaciones no estén contempladas, la verdad que a mí me llama poderosamente la atención. Y otro detalle que me llama la atención es, pues, a nivel político, en el Pleno de las Cortes de esta semana hemos visto como los dos principales partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han ido cada uno con una proposición no de ley por separado. Y el portavoz del Partido Socialista finaliza, que no comienza, sino que finaliza su intervención lanzando el guante de la colaboración al gobierno de Herrera y alejarse de los reproches, después de haber tenido toda una intervención a base de reproches. Yo creo que el problema es complicado y la situación en la que puede llegar a quedar el entorno de Garoña, ¿verdad, Ernesto?, nos puede llegar a recordar pues a zonas de la provincia de León, que hemos visto lo que ha pasado años después. Nos vamos a quedar con otro asunto complicado para terminar el tiempo de tertulia. Nos vamos a quedar en Burgos. Después de la publicidad vamos a entrevistar al portavoz de la plataforma de afectados por la Nacional 1, Rafael Solaguren, por el accidente que tenía lugar ayer en ese tramo de la Nacional 1, la que une Burgos con Miranda de Ebro y que no está desdoblada. Les recuerdo que está muy cerca, eso sí, de una autopista todavía de peaje, y les voy a leer el titular de portada del Diario de Burgos, que señala que Fomento ve viable cerrar la Nacional 1 a camiones si paga parte del peaje la Junta. Y esto, Raúl, es algo que ya se propuso hace tiempo, pero que parece que los camiones no estaban dispuestos a aceptar en principio. Bueno, vamos a ver, cuando era ministra Ana Pastor, lo que planteó fue prohibir el paso de camiones, obligándoles a ir por la autopista. Lo que pasa es que ahí no se planteaban más que una serie de rebajas en el peaje. El lobby del transporte por carretera echó por tierra esa posibilidad y entonces se llegó al acuerdo de propiciar el paso de camiones con un 50% de rebaja en los peajes. Evidentemente los camioneros no han aceptado la propuesta y lo que dice Fomento es, si la Junta quiere acabar con este problema, lo considera un problema, quiere acabar con ello y está dispuesta a asumir parte de ese peaje, nosotros no tenemos ningún problema en prohibirla. Pues tiene que haber, evidentemente, primero, los camioneros tienen que tener libre de peaje el paso por la autopista y segundo, el Ministerio de Fomento no puede asumir todo el coste porque, según me explicaba el ministro, lo mismo que pasa aquí pasa en muchas otras zonas de España y no se puede, ¿no? O sea, el Ministerio no está en condiciones de abonar todos los peajes donde haya una alternativa. Bueno, es verdad que la carretera no tiene toda la culpa, ni mucho menos de los accidentes. Al final la investigación más o menos ha venido a determinar que fue la sonolencia, un despiste del conductor el que acabó provocando este siniestro, pero una cosa es cierta, dentro de un año y un mes termina la concesión y se supone que esa concesión no se va a prorrogar, pero tampoco nadie nos ha dicho que la autopista va a ser gratis. Es que la postura del Ministerio también es lo que se adopte, se va a adoptar de una manera global, no solo para esta autopista, sino para el resto de autopistas. Y tiene que partir del consenso entre los grupos políticos. Hay dos posturas, evidentemente. Una es la que dice que Fomento tiene que asumir esa carretera, todas las autopistas que termina la concesión, y asumir el mantenimiento con un coste importante, y la que dice que el que las utilice tiene que contribuir también a su mantenimiento. Son dos posturas que yo entiendo que tienen que tomarse no en un caso concreto, sino en el conjunto de España, como ha hecho Portugal, por ejemplo, con las autovías, estableciendo unos peajes por uso, evidentemente no el peaje de la AP1, sino bueno, pues unas cantidades menores. Luis, una reflexión. Es complicado, yo comparto la reflexión del compañero porque al final, bueno, pues detrás de esta circunstancia no deja de haber un problema económico grave o de gestión económica y mientras tanto, pues al final lo que nos topamos nosotros los medios de comunicación a la hora de contar el día a día es un problema social, no sé si relacionado o que tenga cierta dependencia con ese problema económico, pero realmente es que, es decir, yo me pierdo un poco en las cifras, pero en los últimos 10 años en ese tramo, uno de los principales puntos negros de las carreteras españolas, el número de víctimas mortales es absolutamente escandaloso. Es espectacular, escandaloso. Gracias, Luis, gracias, Raúl. Gracias. Nos vemos, vamos a hablar, como les digo, a la vuelta de la publicidad con el
portavoz de la plataforma de afectados por la Nacional 1, porque al final este es un drama del que nos tenemos que hacer todos eco, sin lugar a dudas. Ernesto, te veo mañana, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta ahora, no se vayan. Ayer fueron otras 5 víctimas las que se sumaron a la larga lista de fallecidos en la Nacional 1. El balance es desolador. En los últimos 25 años han muerto 248 personas, 248 vidas rotas, familias destrozadas por el dolor y por la rabia ante la falta de respuesta de las administraciones para poner fin a tragedias como la de ayer. Respuestas, eso llevan reclamando desde hace años los miembros de la plataforma de afectados por la Nacional 1. Su portavoz es Rafael Solaguren, al que saludamos en nuestra delegación en Burgos. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es para que se nos pongan los pelos de punta, pero ustedes imaginaban que un accidente como el de ayer podía ocurrir en cualquier momento en la Nacional 1, ¿no? Sí, por supuesto, y ahora mismo puede suceder. Yo viniendo aquí a Burgos, pues ves un par de adelantamientos peligrosos y hay muchísimo tráfico, muchos camiones, es lo habitual. Luego ya que vayan más o menos gente en un vehículo accidentado, pues es otra cuestión. La semana que viene habrá una concentración, me imagino, de protesta en el lugar de este accidente de ayer, ¿no? Sí, hemos solicitado para el martes a las 5:30 cortar la carretera y estamos pensando a ver pues que ya no sé qué podemos hacer, ¿no? Para llamar ya más la atención. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Las víctimas las tenemos en la carretera muchas veces, muchas menos de las que en verdad podrían ser. O sea, dentro de lo que cabe, nosotros siempre pensamos que hay bastante suerte, en este caso no la ha habido. También unas imprudencias que se cometen, pues increíbles, ¿no? Pero el tema es que un choque frontal una vez más con un camión, 20 años o más denunciando esta situación y ni una sola medida para quitar ni un solo camión de la carretera, ni un solo vehículo. Si esto fuese una vía de alta capacidad, como debería ser desde hace muchos años, pues los dos vehículos hubiesen circulado mucho más seguros y no se hubiesen chocado jamás de frente. Usted dice que ya no saben qué más hacer desde la plataforma de afectados por la Nacional 1. ¿Qué deben hacer, según ustedes, a estas alturas, desde las administraciones, desde el Gobierno central? Bueno, nosotros se lo hemos comunicado muchas veces. Están, como para atender nuestras demandas, están retomando unos proyectos de mejora de hace más de 10 años, gastándose el dinero que se lo tienen que volver a gastar en mejorar, en hacer arreglos sobre esas supuestas mejoras, que no han mejorado nada. Han eliminado algunos cruces, cierto es, se han hecho algunos caminos de servicio, pero ni han quitado tráfico de la Nacional, ni han evitado los deficiencias de señalización, ni evita que los tractores o los vehículos agrícolas vayan por la carretera. Todo ese dinero había estado mejor invertido en pagar las bonificaciones y hacer la autopista gratuita. Solo queda un año de concesión, no creo que hubiese sido que sea tan gravoso el cancelar la concesión previamente o el pagar los peajes de un año cuando se van a gastar un dineral simplemente en arreglar deficiencias. Después le voy a preguntar por esa liberalización de la AP1, que al final es su principal reivindicación, pero yo no sé, de un tiempo a esta parte, el propio Ministerio de Fomento planteó la posibilidad de que el tráfico pesado se erradicara de la Nacional para que fuese por la AP1, pero ese proyecto parece que no ha salido adelante, que en la Nacional 1 siguen circulando muchísimos camiones. No, bueno, ese planteamiento en serio no sé si lo han llegado a tener, porque dijeron que iban a obligar a circular los camiones por la P1, lógicamente los transportistas, a ver, a quien les obligan a pagar un peaje, pues se rebelan, es normal, y se lo hicieron como medida voluntaria y obviamente pues nadie utilizó esa medida, que no fue exclusiva para la N1, que fue para muchas autopistas de España. No pensemos que estaban pensando en Burgos y en los burgaleses, porque no es verdad, se tomaron en varias carreteras de España. Esta medida se ha tomado en otros sitios. Ahora recientemente se va a bonificar el peaje de la P7 en zonas de Tarragona, se les obliga a circular por la carretera y es una medida que evidentemente es efectiva para quitar camiones de las carreteras nacionales,
pero que seguramente pierdan en los tribunales, tengamos que pagar todos finalmente el peaje a esos camioneros, más indemnizaciones seguramente, pues para hacer chapuzas, chico, págales el peaje, en vez de gastarte el dinero en puentes y vías de servicio millonarias para pueblos de 40 habitantes, págales ese peaje y a nosotros haznos unas mejoras pues dignas de cualquiera, unos cruces que no sean a nivel y con unos carriles de incorporación y ya está. Si nosotros no podemos ir por la autopista, tenemos que circular por la Nacional sí o sí. El lunes empieza el cole y los buses escolares van por la Nacional. Claro, eso es importante, ¿no? Eso es bastante significativo, porque evidentemente a partir del lunes, con lo que ha dicho usted, con el comienzo del curso escolar, se incrementa el número de tráfico, de camiones, de vehículos, en este caso autobuses, por la carretera, por la Nacional 1. No, bueno, lamentablemente los buses escolares son pocos, lo que pasa es que llevan a nuestros hijos dentro, que creo que es bastante más importante que otras cosas. El año que viene, en noviembre, termina la concesión de la Nacional 1 a Europistas. Se supone, o lo que se ha venido a decir desde el Gobierno, es que esa concesión no se va a prorrogar, pero eso no significa que circular por la autopista vaya a ser gratis. ¿Usted qué cree? Pues parece ser que no, pero yo creo que hasta hace escasamente un año, cuando hablábamos de liberar la autopista, todos entendíamos que era liberarla de peaje y que fuese gratuita. Cuando hemos empezado a hablar del gratuito y no lo mencionan ni aunque les eches agua hirviendo encima, pues empiezas a sospechar que no pretenden hacerla gratuita, y sabemos perfectamente que si no es gratuita, los vehículos no van a ir por ella, y entonces el problema no se soluciona. Están metiendo a la AP1 en lo que son todas las concesiones de autopistas del Estado, y me parece muy bien que miren a ver qué van a hacer con las concesiones que caducan y con las que se prorrogan o no, me parece muy bien. Si el problema aquí es sacar tráfico a la Nacional. Desde hace más de 20 años se sabe que lo tienen que hacer y no lo han hecho. Tú puedes sacar el tráfico mandándolo por caminos vecinales, puedes mandarlo por Zaragoza o puedes estudiar la posibilidad de que circulen por la carretera de alta capacidad que tienes a 50 metros paralela. Creo que a nadie se nos escapa cuál es la solución y lo que digo ya es que llevamos 20 años hablando del tema, entonces sabemos cuál es la solución, que es que la AP1 sea gratis y libre para todos. Nosotros los vecinos no la vamos a poder utilizar, pero todos los demás vehículos sí. Ahora, si se quiere cobrar a los ciudadanos europeos un peaje por usar nuestras carreteras, pues que se hagan todas. Esa carretera está pagada, se pagó a cargo de una concesión de 20 años que va a ser para 44. Cuando acaben esos 44 revierta al Estado, y en España las carreteras del Estado son libres y gratuitas y así debe ser, y lo que no sea eso, pues yo creo que es una ilegalidad. Y a un año y un mes de que termine esa concesión, ¿qué les dicen sus representantes políticos? ¿Qué le dicen los partidos nacionales? Parece que les dan a ustedes la razón, pero yo no sé si eso es suficiente o no. Pues hombre, sí, la verdad es que parece que todos están de acuerdo, pero el que tiene que ir a hablar o intentar ir a hablar con el ministro de Fomento, pues somos unos vecinos de pueblos de 40 habitantes. Yo no sé cuánto interés están poniendo en ello, aparte de que haya algunos, como el partido que representa, del PP que está en el gobierno, que no nos están siendo nada claros, y todo lo contrario, hay declaraciones bastante lamentables hablando de que la solución mirará por el bolsillo de los burgaleses. Sinceramente, preferimos que mire por la vida de los burgaleses y de los no burgaleses, y que se dejen de dinero, porque esto, creo que a nadie se le escapa que es un negocio muy grande, tanto para una empresa privada como para el Estado, que le viene todo en impuestos, vía impuestos y vía peajes y más los favores que haya por detrás, y así estamos nosotros, jugándonos la vida todos los días. Gracias, Rafael Solaguren, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Nacional 1, y suerte en sus reivindicaciones, porque no son solo suyas, al final es de todo ciudadano que circula por esa carretera, por la Nacional 1. Buenas noches. Así es. Buenas noches. Muchísimas gracias. Los afectados por otra tragedia, el incendio de la Sierra de la Cabrera, siguen reclamando que la zona sea declarada zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Eso, y que se detenga al pirómano responsable de esta catástrofe. La investigación de la Guardia Civil maneja varias pesquisas sobre la identidad del autor del incendio que devoró 10.000 hectáreas de monte en la Cabrera, un sinistro que todavía obliga a la Diputación a seguir suministrando miles de litros de agua a los pueblos que tendrán que construir nuevas captaciones. Las captaciones, que fue lo más afectado, pues estuvo el lunes técnicos de la Junta de Castilla y León para ver
empezar a medir los daños y, lógicamente, pues de cifras no vamos a hablar porque no tenemos nada concreto. La otra prioridad, y para eso el presidente de la Diputación de León se ha reunido con los alcaldes de Encinedo, Truchas y Castrillo, son los informes técnicos y la documentación para que les declaren zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Personal a disposición de forma inmediata para que se puedan tomar los acuerdos. Se toman acuerdos de pleno, pero si no llevan el soporte detrás legal oportuno. Piden una sensibilidad especial con una comarca donde los pastos para el ganado están arrasados y la actividad de la caza no volverá hasta dentro de 5 años. Nosotros solos no somos capaces de salir de esto. Somos unos ayuntamientos pequeños, con pocos medios, con pocos recursos. Recuperar el paraíso natural, que era la Cabrera, tardará todavía más. Nos vamos. Les recuerdo que desde las 7:30 de la mañana Antonio Renedo nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen.